O sea, una de las mayores consecuencias que tiene la Segunda Guerra Mundial es un nuevo mapa geopolítico que a grandes rasgos tiene una serie de ítems, ¿sí? que lo marcan. Si yo me paro antes de que termine la Segunda Guerra, me voy a encontrar que el concierto de potencias sería Inglaterra, Francia y Alemania, en todo caso, este, pero como en segundo orden, podríamos decir, ¿no? Estados Unidos estaría quizás un poquito, un escalón más arriba que Alemania en el concierto de las potencias. Básicamente porque antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ni siquiera es Alemania, es un territorio reducido llamado República de Weimar, y que en base a la República de Weimar se reestructura como Alemania, o sea, Hitler reinventa Alemania y la convierte en una potencia militar, no una potencia económica. Eh, una potencia militar en el lapso de 6 años, del 39 al 45, o poco menos de 6 años. Y en esa coyuntura, las grandes potencias son Inglaterra y Francia, hacia grandes rasgos. Esas potencias no solamente son potencias económicas, sino que son potencias militares y sociales, en términos que son representativas, en términos sociales, culturales, o sea, los otros países quieren parecerse a Inglaterra o quieren parecerse a Francia. Los otros países quieren tener el poderío militar de Francia o de Inglaterra y el poderío económico de Francia o de Inglaterra. Parte de ese poderío militar, económico y social lo construyeron en la etapa del imperialismo, que ya vimos, ¿sí? Y que de alguna manera comienza ahora sí un final definitivo cuando concluye la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué justamente es la Segunda Guerra Mundial el inicio del final de ese imperialismo? Básicamente porque uno de los resultados más fuertes que tiene la Segunda Guerra Mundial es el intento de que de un Estado, de una nación, intente subyugar, esclavizar y maltratar a un grupo cultural en particular. Que podrían ser los judíos en un lado, podrían ser los gitanos en España, podrían ser este, los ahí me salen, sí, los armenios, podrían ser el maltrato sobre los sectores afrodescendientes, el maltrato sobre los que tenían algún tipo de ideología política que no concordaba, o sea, socialismo, comunismo, anarquismo, y podría seguir, o sea, los homosexuales, las personas con algún tipo de enfermedad transmisible hereditaria, o sea, todos esos sectores fueron de alguna manera víctimas, ¿sí?, de algún tipo de maltrato. Celeste, te oigo, o te leo. Se apretó solo, disculpe, profe. Ah, bueno, No sé qué apreté. no hay problema. Me sirvió para tomar mate. Gracias. Entonces, eso sería como eh, lo, lo nefasto de la Segunda Guerra en términos generales, sin quitarle el valor de la bestialidad alemana, pero sí agregándole más dimensión en términos de que los propios alemanes persiguen más allá de los judíos, persiguen a cualquiera que no pertenezca a la misma religión que ellos, a diferentes grupos étnicos que no son necesariamente los judíos, o sea, no solamente los judíos, a los homosexuales. Hay un odio diseminado en diferentes culturas, en diferentes países. O sea, en diferentes países con respecto a diferentes culturas u orientaciones políticas. Para que tengan una idea, Freud es víctima de esas persecuciones porque obviamente su, su disciplina tiende a pensar la sexualidad y eso está horrendamente mal visto, ¿sí? Por suerte Freud no llega al despliegue del nazismo y muere antes, pero todos sus discípulos se van de Austria y de Alemania. Eh, Se van a países donde puedan ejercer su disciplina. Similar le pasa a Albert Einstein, podríamos seguir, hay varios
intelectuales o científicos que deben huir a ese tipo de persecución. Bueno, ¿cuál es el resultado de eso? Termina la Segunda Guerra Mundial y se escribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y una de las cuestiones que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que no se puede sojuzgar a ninguna cultura distinta por el solo hecho de pertenecer a una etnia, una minoría o cosas similares, ¿sí? Además de eso, lo que va a hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos es bregar o apoyar o fomentar la autodeterminación de los pueblos, de que cada pueblo pueda conseguir su autodeterminación, su autonomía, su independencia. Eso no solamente es como el resultado de la Segunda Guerra, sino también el inicio del final del imperialismo. Eso empuja a que los imperialismos tengan que desmantelarse. Eso de alguna manera pone en la agenda arriba del escritorio de que Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal, Italia, todos los que tienen colonias deben de alguna manera ser tendientes a favorecer la independencia de esos territorios. En algunos casos se hace de manera más pacífica o gradualismos no tan violentos. En algunos casos la protesta de esos lugares o esas colonias de alguna manera motoriza la independencia. Es el caso de la India, digamos, las protestas constantes divididas en dos grandes grupos, de los cuales por lo general el reconocido es el de Gandhi, pero ese sería el grupo de los hindúes, el grupo del sector más musulmán, podríamos decir, que lidera el Congreso Indio, que es el grupo de Nehru, que no quedó tan fílmicamente reflejado, pero que realmente son los dos referentes de la independencia de la India. Va a pasar algo muy similar en la independencia de Sudáfrica, donde la independencia de Sudáfrica tiene como una contrapartida, donde de pronto la independencia se logra, pero se genera un segregacionismo al interior. O sea, logro la independencia de Sudáfrica, pero en manos de los sectores blancos y con un grupo segregado como son los afrodescendientes. Como esa independencia en Sudáfrica está consensuada con Estados Unidos, van a permitir esa segregación. O sea, eso va a generar un segundo capítulo colonialista al interior de las propias fronteras de ese país independiente, entre muchas cosas. Después están las versiones violentas, como el caso de Argelia, o si quieren también, vinculado a ese tipo de versiones violentas, el caso de Vietnam, del cual, como el último coletazo de ese proceso, sería la guerra de Vietnam. O sea, el inicio de la independencia o el proceso de independencia, las protestas por la independencia es anterior. Vietnam es una colonia francesa y los movimientos, de comillas, terroristas, o sea, las acciones directas se llaman así, las acciones directas independentistas en contra de los franceses cobran a veces cierto grado de violencia. Los franceses reprimen con violencia esas protestas vietnamitas hasta que se inicia un capítulo de paulatino retiro de los franceses, en el cual, y ahí nos metemos de vuelta en Guerra Fría para que vean que si todo esto que tiene que ver con Guerra Fría, en el cual Estados Unidos interviene fruto de que aparentemente hay ciudadanos norteamericanos en territorio vietnamita que han sido maltratados en ese proceso de independencia. Lo que busca Estados Unidos es intervenir y quedar con algún tipo de presencia importante como fue en Sudáfrica. El sector que de alguna manera está empujando, casi expulsando a los franceses de Vietnam, es un sector de perfil comunista y con apoyo de la Unión Soviética. Entonces, una característica típica de esta Guerra Fría va a ser que es fría básicamente porque no va a haber enfrentamientos frontales entre las dos potencias, sino que la mayoría de esos enfrentamientos o cruces van a ser mediados por un sujeto o una nación. En el caso de Vietnam va a tener que Ho Chi Minh va a tener apoyo de la Unión Soviética, a veces directo y a veces más bien indirecto,
directo en términos de que la Unión Soviética quizá corte algún acceso a Vietnam, entonces eso favorezca a Ho Chi Minh porque no llegan los refuerzos del sur. Y el sur vietnamita, proclamado republicano, va a tener apoyo norteamericano, de Estados Unidos. Algo similar va a pasar en Corea, donde voy a tener toda una lucha coreana para sacar a Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invade China, invade Corea, que era todo un mismo territorio, o territorios de alguna manera coloniales, ingleses, franceses, protectorados y cosas similares. En ese proceso, los japoneses van a tratar de quedarse con los territorios en China o en la parte continental, para hacerlo más fácil, y se inicia un proceso de independencia mezclado con un proceso con camino hacia el socialismo. Dos de los líderes en ese momento, del movimiento del Kuomintang, que es cercano a Moscú, y un movimiento no tan cercano a Moscú que lidera Mao Zedong. Cuando el Kuomintang de alguna manera casi accede a la victoria total, muestra que no tiene las intenciones de mucho de lo que había prometido en el camino y que termina siendo muy conciliador o muy negociador con los japoneses o con las potencias occidentales. Eso le da la posibilidad a Mao Zedong de liderar una verdadera revolución popular. Y Chiang Kai-shek, que es el líder del Kuomintang, termina autoexiliándose en una isla que le pertenece a China, que es Taiwán. Y ahí Taiwán emerge como un país protegido por las potencias occidentales, y que China en la actualidad reclama como propio, como un territorio propio, al igual que Hong Kong. Que Hong Kong se lo cedieron hace relativamente poco los ingleses. En ese mismo proceso hay un grupo que fuerza esa independencia, que son los coreanos, y en el conflicto por expulsar a los japoneses queda clarísimo que ese proceso va en una dirección, y los norteamericanos, frente a la posibilidad de tener un comunista pegado a Alaska, porque entre Corea y Alaska hay muy poca distancia, lo que hacen los norteamericanos es intervenir en la guerra de Corea, favoreciendo que una parte de Corea, o que Corea se divida en dos, en pocas palabras. Eso es justamente lo que hablamos de una guerra fría, ¿sí? O sea, Estados Unidos no desembarca en Corea, sino que apoya a la Corea del Sur. La Unión Soviética no va a movilizar tropas a Corea del Norte, pero va a apoyar o le va a cuidar la espalda, por ejemplo, a la Corea del Norte, visto que los chinos no están de acuerdo, porque la Corea del Norte significaría, bueno, un desprendimiento de su propio territorio, casi un movimiento separatista, ¿no? Si los chinos no apoyan a Corea del Norte y los estadounidenses apoyan a la del sur, los coreanos del norte quedaban solos. Entonces los soviéticos lo que hacen es asegurarle la espalda y generar la primera división entre los chinos y Corea del Norte. Y en paralelo, en plena Guerra Fría, producir uno de los primeros acercamientos entre Estados Unidos y China, cosa que a la Unión Soviética no le gustó nunca. De hecho, la rivalidad entre chinos y norteamericanos surge después de la Guerra Fría y no durante. Durante la Guerra Fría, entre todos, tenían relaciones pacíficas y muy cercanas. Entonces, la Guerra Fría es todo ese proceso, tiene diferentes etapas. Nosotros no nos vamos a complicar mucho con las diferentes etapas, y nos interesa, más allá de las diferentes etapas, el impacto que genera esa Guerra Fría in extenso, ¿no? en la sociedad en general. La revolución social huele a posible, que es una cosa que es distinta a la etapa de la revolución rusa del 17. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos, y el mundo asume, de una manera social y culturalmente, que la revolución es posible. Lo interesante es que frente a la crisis o frente a las situaciones posguerra o al no desarrollo de algunos países, lo que sí queda en evidencia es que los países que optaron por modelos de tipo comunista, entre muchas comillas, con todas las variedades que podemos encontrar entre la Unión Soviética y China como dos ejemplos básicos, ¿sí? Porque Vietnam aparece después, Corea después, Cuba después,
Pero en esos dos ejemplos, que serían los más inmediatos a la Segunda Guerra Mundial, hay grandes diferencias. El modelo soviético es un modelo más industrialista obrero, ¿sí? Y el modelo chino más caracterizado por la fuerza campesina. En esos dos puntos o dos modelos distintos de comunismo, lo que queda claro es que en muy poco tiempo esos dos países se convierten económicamente en potencias y que pasaron de ser países atrasados a ser países con un crecimiento importante, las famosas tasas chinas de crecimiento, y con un desarrollo económico considerable. En paralelo, los modelos de países capitalistas lo que expresan es un éxito solamente en los países centrales europeos, o sea, en Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos. Entonces, en ese bloque de países europeos occidentales básicamente, más Estados Unidos, yo me encontraría con los casos de capitalismo exitoso. Entonces, todos los otros países que están por fuera de ese abanico, ya sean los países asiáticos que están buscando la independencia, los países africanos que están buscando la independencia, y los países de América Latina que están buscando el desarrollo, lo que es otro capítulo que tienen interno propio, lo que queda claro es que el capitalismo tiene poco para ofrecer en términos generales, y el comunismo aparece como bastante tentador en la primera etapa, que es lo que nos interesa a nosotros y lo que trabajamos en los textos. Eso va a hacer que entre el capitalismo, la izquierda es más común, entre el comunismo y la derecha del capitalismo, se genere un crisol, ¿sí?, de versiones intermedias. Entonces va a haber una cantidad de movimientos de carácter popular y nacional. No me refiero al peronismo en particular, que son los que, digamos, unifica esos dos elementos, pero vamos a tener movimientos nacionalistas de liberación, como podrían ser, el de Saddam Hussein, podrían ser los movimientos en Angola, muchas independencias que se van a dar en África y en Asia, el movimiento en Egipto, los movimientos panárabes, donde está justamente Arafat. Entonces todos esos movimientos que van a bregar por la independencia de esos países, también bregan por gobiernos fuertes de carácter popular, para hacerlo más simple. Esos gobiernos fuertes de carácter popular se sienten más cómodos siendo identificados dentro de o más cerca de el comunismo. Socialismo, comunismo, socialismo de Estado, socialismo real, llamémosle como sean, pero justamente van en ese crisol extraño que va entre la izquierda de la Unión Soviética, China, y de a poquito se me van a ir hacia el centro, pero no van a estar dentro de la égida del modelo capitalista. No se identifican puramente, serían como lo que Perón bien definía como la tercera vía, ¿sí? En ese punto intermedio hacia el capitalismo me voy a encontrar con lo que el capitalismo va a dar por respuesta. ¿Qué hago yo como centro del mundo capitalista si me encuentro que los países pobres que buscan la independencia encuentran tentadores gobiernos fuertes con control de los recursos para sostenerse? Porque esta es la explicación más simple. O sea, yo logro la independencia de Nigeria. Nigeria es una de las mayores productoras de petróleo. ¿Le voy a dejar la explotación del petróleo al que era mi imperio? O sea, si Inglaterra me controló, me expolió, me robó todo lo que quiso, me maltrató, logro la independencia, ¿le voy a dejar los pozos de petróleo a los ingleses y a las empresas inglesas? Y si se las dejo, ¿en qué condiciones se las voy a entregar? O sea, bueno, van a seguir explotando, ¿en qué condiciones? Voy a tener que poner fuertes impuestos para poder sostener mi nuevo gobierno, que obviamente no tiene recursos porque acaba de independizarse, y los recursos que podría tener se los llevaron con el imperio. O sea, el imperio no deja nada, si es posible se roba hasta la sangre. Entonces,
¿cómo hago? Necesito generar una caja, ¿sí? Una recaudación fiscal inmediata. Entonces es súper tentador la propuesta populista, nacional y popular, ¿sí? O social y popular, depende cómo le querramos poner, de estos movimientos nacionales, que lo que hacen es que nacionalizar los recursos estratégicos de cada una de esas naciones como modo de tener recursos fiscales automáticos. Que muchas veces la nacionalización después va camino a una privatización por no tener las condiciones de infraestructura para poder explotar ese recurso, pero cuando lo privatizo obtengo, ¿sí? O cuando lo entrego a una empresa privada, obtengo recursos, pero ya con un contrato formalizado. ¿Sí? Entonces muchos, Nigeria, Ruanda, el Congo, lo primero que hacen es buscar, ¿sí?, apropiarse de los recursos con un gobierno fuerte. Eso no me lo permite a mí un gobierno democrático, burgués, liberal, porque tengo que respetar la libertad de empresa, y respetar la libertad de empresa son las empresas que estaban antes. Las empresas que estaban antes tenían unas condiciones de robo anormal, porque el imperio les decía llévense todo, total eso es una colonia. Bien, ¿cómo va a resolver esto el capitalismo? Tiene que ofrecer a estos países que buscan la independencia algo que sea genuinamente tentador, que sea mejor, que me permita, si yo soy el líder de esa independencia, optar por un modelo capitalista, democrático y liberal antes que un modelo popular nacional de carácter medio socialista. ¿Sí? O sea, ¿cómo hago para no convertirme en Lumumba, en Nasser, ¿sí?, en Saddam Hussein o en Mao Zedong? ¿Qué me pueden ofrecer? Ahí aparecen cosas tan interesantes como lo que conocemos como la Alianza para el Progreso. ¿Sí? Los proyectos que los países centrales van a tener de desarrollo en los países no desarrollados. Sistemas de crédito, instalación de empresas en esos países, fomento de los tratos bilaterales, de comercio. Entonces, X líder de independencia toma el gobierno de una colonia y automáticamente Estados Unidos o Inglaterra le ofrecen contratos de comercio, de inversión y cosas similares para evitar, o sea, de esa manera le están transfiriendo recursos que hay que después pagarlos, hay que devolverlos, pero básicamente lo que hace es evitar las medidas populistas de control de los recursos. Y obviamente el control de recursos lo siguen haciendo las empresas, ¿sí?, europeas o norteamericanas. Eso es una medida, por lo tanto, como esas medidas son bastante no claras, inseguras, y no me dan precisión de lo que voy a obtener, la mayoría de los líderes de independencia empieza a optar por la versión popular, que no necesariamente es el comunismo, pero que a la vista de los capitalistas huele a comunismo por todos lados. En nuestro caso podemos ver entre las opciones de Perón, los desarrollistas como Frondizi y Ilia, incluso algunos militares con olor a desarrollistas, y después el regreso de Perón. Si yo observo en el 55, cuando derrocan a Perón, el Partido Justicialista, Perón había ascendido por el Partido Laborista. A ver, si yo voy al 74 con el regreso de Perón, me voy a encontrar que se llama Frente Justicialista de Liberación. O sea, el prejuli ya tiene olor a otra cosa. Me expresa claramente que entre el 55 y el 74, en esos 19 años, las cosas cambiaron y que el mundo justamente está hablando de esta liberación. Esa es como la otra parte de nuestra mirada sobre la Guerra Fría, y no reducir la Guerra Fría solamente al enfrentamiento entre las dos potencias, sino cómo el escenario mundial se convierte en este mapa geopolítico. También una de las cuestiones más concretas de esa disputa es que después de la Segunda Guerra Mundial hasta por lo menos 73, 74, 75, dependiendo de los estados, lo que se despliega es, a grandes rasgos, lo que ya conocemos como Fordismo o estado de bienestar. El Fordismo sería en términos productivos, muy entre comillas,
porque el Fordismo no puede ser reducido, no debe ser reducido de ninguna manera solamente a cuestión productiva o económica, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. O al estado de bienestar, que sería la manera en que por lo general se lo conoce a ese periodo. Que uno no se entiende sin el otro. O sea, el Fordismo no puede ser entendido sin el estado de bienestar, y el estado de bienestar necesita del Fordismo para ser estado de bienestar. Bien, ¿qué característica tienen estas dos cosas? Empecemos por el Fordismo, que es más simple. Más allá de lo que siempre encontramos del Fordismo, la famosa cadena de montaje, que no es nuestra idea, lo que nos interesa acá del Fordismo es lo que se llama pacto social fordista. ¿Qué es el pacto social fordista? Básicamente es, de alguna manera, un modo en el cual el sistema productivo fordista, para asegurarse una producción en masa, una producción continua, con pocas rupturas, me refiero a que el trabajador no llegue tarde, que el trabajador no falte, que el trabajador produzca de manera efectiva y continua. Por lo tanto, necesito ciertas condiciones que superan el ámbito de la producción. Yo necesito que ese trabajador duerma bien, coma bien, gane bien y descanse bien, y que tenga ganas de venir a producir. Si yo estoy buscando que haga todo eso, ¿sí?, también tengo que pensar, entonces, lo que decíamos recién, que no se puede pensar el Fordismo como exclusivamente económico o solamente productivo, sino que el Fordismo, la gran característica que tiene, es que se mete no en el área de la producción, sino en el área de la reproducción social. El Fordismo es el primero que va a fomentar salarios altos, vacaciones, descanso dominical, provisión del trabajo infantil, la lucha contra el alcoholismo, el acceso al crédito para comprar autos, el acceso a la casa propia, ¿no? Un sistema educativo universal, ¿sí?, de acceso para todos. ¿Por qué se preocupa tanto por esto? El Fordismo necesita un trabajador que sea altamente productivo, pero también un gran consumidor, porque como la lógica de producción fordista es en masa y en grandes cantidades, para que lo entendamos, también necesita que ese mismo sujeto que produce vaya a casa y sea consumidor de los productos que se producen, ¿sí? Y para que haga eso, no tiene que estar 18 horas en la fábrica, tiene que estar 8 horas en la fábrica, 8 horas gastando plata y 8 horas durmiendo, ¿sí? Cuando duerme debe descansar, debe ser sano, por lo tanto va a haber horas sociales, sindicatos, espacios de ocio, tanto por la obra social como por el sindicato, incluso por la fábrica. ¿Para qué? Para que el trabajador esté descansado, tenga ganas de venir a trabajar y el lunes no llegue tarde, porque el lunes se prende la máquina y no va a ser detenida hasta por lo menos el sábado del mediodía. Entonces, si yo lo pienso al Fordismo así, me voy a encontrar con el estado de bienestar. La expresión más cercana al estado de bienestar en el caso argentino es el peronismo. Yo necesito un trabajador que cobre bien, que coma bien, que descanse, que tenga acceso a la casa, al auto, que consuma, porque si consume, el sistema productivo funciona, ¿sí? Que tenga los derechos y que en base a que tiene derechos no se queja. Y si no se queja, el lunes va a trabajar, ¿sí? Y de la misma manera, no puedo tener quejas individuales, porque soy una fábrica gigantesca, bueno, las fábricas del Fordismo son gigantescas. Necesito que la negociación sea colectiva con un representante. O sea, el propio Fordismo fomenta la estructura sindical. ¿Por qué? Porque necesita hablar con el secretario general y no con cada uno de los trabajadores. Tiene 10.000 trabajadores una empresa. Si tiene 10.000 trabajadores, tiene que hacer 10.000 entrevistas. Es una locura. Entonces es mucho más simple tener, ¿sí?, un sindicato con el cual negociar en una paritaria los sueldos de todos. O sea, ese tipo de normativas lo que va a hacer es evitar que se detenga el sistema productivo. De esa manera los trabajadores acceden a muchísimos, pero muchísimos beneficios, y son justamente porque aparecen entonces estos beneficios, volvemos para atrás.
¿Por qué el capitalismo se hizo bueno entre el 45 y el 75? Estamos en pleno Guerra Fría. Yo necesito darle todos los beneficios para que el trabajador haga cualquier cosa menos que se haga comunista. ¿Sí? O sea, en la vereda de enfrente, del otro lado del muro, le están diciendo que se vive mejor, que los trabajadores tienen de todo, que gobiernan los trabajadores. Entonces yo necesito de este lado del muro persuadirlos que es mejor estar de este lado, que de aquel lado está mal. Lo mismo hacen del otro lado del muro. O sea, los soviéticos le dan todas las ventajas que pueden a sus trabajadores y le dicen que de la vereda de enfrente hay gente que vive en las villas, que muere de hambre, que come basura, que en realidad, o sea, de pronto decir, bueno, pero en el mundo soviético hay muchas libertades que no tienen, sí, esas libertades las perdieron solamente para que nadie muera de hambre. Entonces todo va a tener como una explicación de ambos lados, siempre pensando que usted vive acá y tiene todo esto, gracias a que tiene todo esto, no vive como viene enfrente. ¿Sí? Esa es la lógica de la Guerra Fría. Yo suelo explicar esto de una manera que va a parecer que no tiene mucho sentido, van a ver que lo tiene de entrada. El proceso del Fordismo entra en crisis entre mediados de los 70. ¿Sí? Y ahora van a ver qué particularidad. Si yo tomo una película que no tiene nada, pero nada que ver con política, en principio, van a ver cómo expresa la crisis del modelo fordista. Dos películas les ofrezco si quieren, una seguro que la vieron, que es Rocky 1. ¿Sí? Si uno ve Rocky 1, va a ver justamente Pensilvania, porque es eso, ¿sí? El cemental italiano. Se van a encontrar que es una ciudad gris, ¿sí? Una ciudad fría, triste. De hecho, en la escena mítica donde él entrena, pasa por la feria. Esa filmación, si quieren saber, no está teatralizada. O sea, él corre oficialmente por esa feria y nadie sabe que están grabando. De hecho, cuando le tiran la naranja a la escena al final, eso tampoco está calculado y por suerte Sylvester Stallone ataja la naranja en el camino. Entonces toda esa grabación es una grabación in situ, ¿no? Es una descripción de la realidad. Eso me muestra a mí el deterioro de los niveles de vida que el Fordismo, cuando el Fordismo desaparece, ¿no? Cuando el Fordismo se empieza a resquebrajar a mediados de los 70, yo voy hacia finales de los 70 y principios de los 80, y la pobreza que yo puedo encontrar, ¿sí? O el deterioro del sistema fabril es gigantesco. O sea, el sistema fabril que surge a mediados del siglo XIX, cuando lleguemos a 1975, empieza a resquebrajarse por absolutamente todos lados. De hecho, si yo hoy pienso dónde están los sistemas más grandes de producción fabril en Estados Unidos, no están en los lugares clásicos, salvo las automotrices, ¿sí? Que son las que quedaron porque el sistema automotriz funciona todavía, la demanda de autos sigue siendo la más alta, es la que tiene mayores réditos y mayores capitales invertidos, entonces dentro de todo se conserva, pero el resto de lo que hoy es el sector más productivo, que en sus cabezas debe estar Microsoft, Apple, lo que es Silicon Valley, no está ahí, está en el sur-este, ¿sí? No, sur-oeste, en vez de en el este. Entonces esa corrida me habla de una generación distinta en términos productivos e industriales. Otra película que expresa mucho la crisis de ese modelo industrial fordista a mediados y fines de los 70, película que varias personas vieron, no todas, pero si quieren la pueden ver, es muy linda, se llama Billy Elliot. ¿Sí? Si yo agarro Billy Elliot, que aparte está musicalizada con música de los Clash, que justamente los Clash son una banda punk, de hecho el punk rock surge como de alguna manera reflejo de la crisis del modelo del estado de bienestar, empiezan a desmantelar el estado de bienestar con políticas de tipo neoliberal. Lo que para nosotros sería más o menos entre la hiperinflación de Alfonsín y el ascenso de Menem. Ese desmantelamiento del estado de bienestar, el atacar los derechos de los trabajadores, la desaparición de las empresas del Estado, en Billy Elliot está muy bien expresado, aunque a veces hay un detalle tonto que no aparece. Por ejemplo, cuando aparece
el video del desastre acerca de la mina y la posibilidad de que la mina cierre. Lo que está en el trasfondo es que la mina no es privada, es una mina estatal. Entonces el Estado, en plenos medidas neoliberales, privatiza lo que es rentable y lo que no es rentable lo cierra. ¿Sí? Para, para los que, si alguno hay de Río Turbio, sabrá de qué estamos hablando. Pasó lo mismo en General Mosconi, en Cutralcó, en Tartagal, o sea, eso es típico en nuestro país de la década del 90. En el caso inglés es la época de Margaret Thatcher, ¿sí? La crisis social generada, ¿sí?, por la caída del Fordismo como sistema social y productivo, recordemos que es social, ¿sí? Lo que va a generar es una tasa altísima de desocupación, porque justamente si algo que caracteriza el Fordismo es el pleno empleo, o sea, el desempleo cero, ¿sí?, para que lo entendamos en pocas palabras, nadie debe no tener trabajo en el Fordismo, todo el mundo tiene que tener trabajo. Entonces el desmantelamiento del Fordismo significa el crecimiento de la tasa de desempleo, cosa que una generación entera no podía entender, casi dos generaciones, porque son casi 50 años. Entonces esos 50 años casi que va a durar realmente el Fordismo, lo que va a generar, en pocas palabras, es un deterioro social y cultural grandísimo. Esa crisis, por ejemplo, en el caso de Margaret Thatcher, ¿sí?, solo salva la crisis de Margaret Thatcher algo que ni siquiera creó Margaret Thatcher, lo creó Galtieri, que es la guerra de Malvinas. O sea, la guerra de Malvinas es más un favor para Margaret Thatcher que un favor para la propia dictadura. La propia dictadura trató de salvarse con una guerra y terminó salvando a Margaret Thatcher, ¿sí? El final del Fordismo, el desmantelamiento del Fordismo, y ese desmantelamiento tiene como respuesta, como por lógica, un nuevo sistema productivo. Lo interesante es que ese sistema productivo, que viene a dar respuesta al problema, supuesto problema del Fordismo, que es un sistema rígido, las críticas que se le hacen al Fordismo es que es un sistema rígido de producción, que tiene una oferta rígida de productos, que los vínculos con la fuerza de trabajo es una estructura muy que tiende a ser vetusta, básicamente. ¿Por qué? Porque en el sistema fordista una persona se buscaba que fuera estable en el trabajo. Yo necesitaba que esa persona no se desvinculara de la empresa. Por lo tanto, en un sistema fordista, una persona por lo general ingresaba a una cierta edad y trabajaba toda su vida. Ese era el objetivo del Fordismo. De esa manera yo tenía una persona que conocía tanto su trabajo que era la persona más efectiva en términos productivos. Incluso me podía contribuir en términos de la reproducción social del trabajo, en términos de que podía enseñarle a un aprendiz porque conocía el trabajo hace años y años. Esto es nuestros abuelos, bueno, mi viejo, son personas que, vamos, los que se criaron en este sistema trabajaron 20, 30 años en la misma empresa. Los viejos trabajadores de YPF, los viejos trabajadores de las grandes fábricas, los que trabajaban en los ferrocarriles, trabajaban toda su vida. Esa es la lógica fordista de producción y de relación de producción, ¿no?, entre la empresa y el trabajador. Cuando llega el toyotismo, que es el sistema que viene a reemplazar esto, con su, podríamos decir, su modelo neoliberal, lo que me encuentro es, en pocas palabras, la supuesta vinculación flexible, ¿sí? ¿Qué es la vinculación flexible? Que una persona entra a una empresa y la idea es que mientras le sea útil a la empresa, ese vínculo se sostiene, y en otro sentido ese vínculo se rompe cuando eso ya no sea beneficioso para las partes y básicamente para la empresa. Entonces lo que va a empezar a aparecer es la figura donde la empresa contrata, ya no es parte de la empresa, sino que contrata al trabajador por un periodo de tiempo, por una tarea en específico, ¿sí? El trabajador fordista no es contratado, es parte de una familia.
participa ahí, su hijo trabaja ahí, es factible que su hijo se case con la hija de otro trabajador de la fábrica o del sindicato, o que conoció en el camping de la obra social. O sea, el vínculo de reproducción social es al interior de la fábrica y de ese ecosistema laboral, ¿sí? En el sistema toyotista, las personas son individuos separados que son contratados a veces coyunturalmente y que después se retiran, ¿sí? Hay una película tonta de Ben Affleck y Uma Thurman que expresa muy bien esto. A él lo contratan para hacer algo y después, bueno, le lavan la cabeza y no recuerda, solo recuerda que está enamorado de ella. Pero en ese es el formato de la producción toyotista. Yo contrato a una persona diseña un producto y desaparece. Es el universo del monotributo, ¿sí? Si lo queremos ver, ¿por qué hay hoy tan pocas personas en relación de dependencia y tantos monotributistas? Esto es el toyotismo, ¿sí? No es el fordismo. Cuando algunos con nostalgia decimos, bueno, qué bueno sería que las personas tuvieran trabajo estable, cuando dicen las personas perdieron la cultura del trabajo, el toyotismo rompe con la cultura del trabajo, para que lo entendamos en pocas palabras, ¿sí? Porque nuestro país es un país que está en la periferia productiva, por lo tanto los efectos del toyotismo son posteriores. En la Argentina ese sistema toyotista va a entrar básicamente después de los 90, después de las medidas neoliberales que destruyen el sistema fabril y que para resolver los problemas de desocupación aparece el contrato laboral por 3 meses, ¿sí? A mediados de los 90, 95, por ahí, donde pagan miseria. Después aparecen sistemas bastante parecidos y muy feos. Por ejemplo, podríamos pensar en las pasantías de Rodríguez Larreta o en los proyectos que había presentado en un momento también el gobierno, creo que el de Cristina Kirchner, donde el gobierno se hacía cargo de la mitad de tu salario y la otra mitad la paga la empresa con el sistema de los planes o Argentina Trabaja y cosas parecidas. Eso es de alguna manera este sistema periférico, podríamos llamarlo, de trabajo. O sea, yo estoy afuera de la empresa o no estoy del todo dentro de la empresa. O incluso algunas empresas que tienen personal tercerizado. ¿Sí? Por ejemplo, acá los ferrocarriles que tienen una cantidad de personal que es del ferrocarril, pero por ejemplo la gente de limpieza está tercerizada, o sea, es de una empresa a la que le compran el servicio. Los de seguridad son otros sectores que están tercerizados. Entonces la empresa no genera vínculo con sus trabajadores. Y cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe que eso no puede ser rentable. O sea, no puede ser más barato pagarle a alguien tercerizado. ¿Por qué? Porque si Juan Pérez cobra 40.000 pesos por barrer el andén, o barrer, no sé, la entrada del cine, o barrer una escuela, si cobra 40.000 pesos, que es una miseria lo que estoy diciendo, si yo voy a contratar a una empresa para que Juan Pérez haga lo mismo, la empresa me va a cobrar a mí. O sea, yo soy la que contrata. No voy a pagar 50.000 por Juan Pérez, voy a pagar 40.000, lo que estoy dispuesto a pagar. Y si yo le pago a una empresa para que después Juan Pérez venga a hacer ese trabajo, Juan Pérez no cobra 40.000, cobra 25. Entonces no puede ser rentable. O es más caro, o a Juan Pérez le pagan miseria. Eso es la opción de todas, ¿sí? Pero el sistema tercerizado es un sistema bastante desagradable, y lo que hace es devaluar el precio del trabajo. En el caso español, apareció como una solución a la crisis laboral lo que se llaman las ETTS, empresas de trabajo transitorio, se llama así, y que se instalaron. Entonces las empresas de trabajo transitorio lo que te hacen es constantemente cambiarte de lugar. Entonces vos no generás vínculo con la empresa. O sea, hoy barres el hospital y el mes que viene te mandan a barrer una escuela, y la otra te mandan a una conserjería a barrer una conserjería. Vos sos siempre parte de una empresa que hace limpieza, pero como trabajás en diferentes dependencias, no sos parte de la empresa en ningún momento, ni de donde trabajás, ni que te contrata. Te contratas por 3 meses en un hospital. El contrato se rompe y se inicia otro para barrer una escuela. Entonces, eso lo que hace es romper el vínculo y les permite a los empresarios reducir los costos al mínimo y aumentar las ganancias al máximo.
¿sí? Porque siempre hay contratos nuevos. El que compra tiene que actualizar el valor, por ejemplo, con la inflación, ¿no? Ahora, a Juan Pérez le siguen pagando miseria en el medio. Esa es la lógica del toyotismo, ¿sí? Ese es el modelo globalizado. El modelo globalizado nos prometieron, en el caso del nudo del texto, en ambos textos, lo que se trabaja es qué es lo que la globalización nos ofrecía, ¿sí? La globalización ofrecía, supuestamente, un mundo abierto, global, porque se había caído el muro de Berlín, había desaparecido la Unión Soviética entre el 89 y el 91, en esos 2 años, tengo esos dos hitos que rompen de alguna manera con el mundo dividido en dos, ¿sí? El mundo bipolar del mundo este, de la Guerra Fría desaparece, y si ya no hay un enemigo del otro lado del muro, no hay por qué pensar en la guerra. Entonces íbamos a alcanzar lo que tantas veces las Miss Universo habían reclamado, que es la paz mundial, ¿sí? Entonces alcanzábamos la paz mundial, el mundo se hacía uno solo. Sí, Pam, ahora lo vemos, lo de las cooperativas. Eh, entonces, ¿no? Al desaparecer las fronteras, al desaparecer, digamos, fronteras, aparecer las divisiones del mundo comunista y el mundo capitalista, del mundo de Oriente, del mundo de Occidente, nos unificamos bajo una misma cultura, y esa misma cultura solamente podía ser unificada por la aparición de un mundo telecomunicado, o sea, iba de la mano de la innovación tecnológica de Internet y las telecomunicaciones, ¿sí? Entonces rápidamente la globalización construyó un mundo global, múltiplemente comunicado y sin la necesidad de pelear contra el enemigo comunista. Entonces había que construir una cultura común. La cultura común básicamente, o sea, partió del consumo, ¿sí? Yo tengo, yo soy. Entonces, si yo podía comprar ropa de marca, yo era una persona que tenía plata. Esa construcción del sujeto, ¿sí? que es un consumidor, que es capaz de adquirir bienes, y como es capaz de adquirir bienes, tiene condición de ciudadano, ¿sí? Eso, por ejemplo, yo podría expresarlo, o suelo expresarlo en otra asignatura, de una manera bastante simple. Miren qué tontería, cómo se marca en lugares donde no parece que se marca, ¿sí? La primera generación de derechos es lo que se llaman los derechos civiles, ¿sí? Los derechos políticos, que son la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que están allá, ¿sí? En 1789, en la Revolución Francesa, ¿sí? Una segunda generación son los derechos sociales, ¿sí? Que están vinculados a las luchas sindicales entre 1890 más o menos y 1910, dependiendo de los países, pero ahí es donde se da el gran nudo, donde aparece el sufragio universal con más fuerza, donde aparecen la organización sindical, los derechos a expresarse, cosas similares. La tercera generación es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la cual arrancamos esta clase, donde se plantea la igualdad entre las razas, que no hay diferencia, se pelea contra el racismo, contra la xenofobia. Si yo voy a los 90, a nivel mundial, los derechos que avanzan, o sea, los nuevos derechos, son los derechos muy particulares, pues son los derechos del consumidor. Entonces el sujeto, o los sujetos, dejamos de ser sujetos políticos, dejamos de ser sujetos con diferencias étnicas o sujetos sociales. ¿Qué somos ahora? Individuos consumistas. O sea, ¿por qué no somos sujetos sociales? Porque ahora somos individuos. O sea, ya no hay una importancia entre el vínculo, en el colectivo. Los derechos sociales, los derechos políticos, son para el colectivo, son para las mayorías. Y algo que rompe muy fuertemente, ya en los 60 y 70 está, que es el derecho de las minorías. No vamos a hacer una crítica con eso. Pero miren qué interesante, ¿por qué en los 60-70 ese reclamo de las minorías medio que no es escuchado, o el valor es, si se quiere, simbólico, ¿sí? Uno reconoce la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos, pero realmente no acceden a una igualdad,
se les reconoce el lugar en la discusión. Los derechos de las mujeres, ¿sí? Que con la famosa lucha con la minifalda, la aparición de la pastilla anticonceptiva y ese tipo de cuestiones que hace de la aparición de la voz de la mujer. Pero no se expresa concretamente en derechos para las mujeres, ¿sí? Así de manera masiva. ¿Cuándo aparecen las cuestiones de género? Aparecen ya cuando ese debate en torno al individuo cobra más fuerza. Entonces, allá donde yo podría haberle dado derecho a las mujeres en los 60 y en los 70, allá donde le podría haber dado derecho a los indígenas, por ejemplo con Mariátegui, ¿sí? Con la Revolución Cubana, ¿sí? Cuando yo podría haberle dado derecho a los campesinos, cuando podría haberle dado derecho a los afrodescendientes con la época de Malcolm X, de Martin Luther King, de los Panteras Negras, en la época de los hippies. O sea, todo ese periodo que yo podría haberle dado derecho, ahí no se los di, se los di más tarde. ¿Por qué se los doy más tarde? Porque allá eran masa y con la globalización son individuos. Entonces yo entrego ahora derechos que se expresan como individuales. Los derechos de género aparecen como derechos individuales, no aparecen como derechos colectivos. De hecho, si hay algo que tiene mucha fuerza en el Ni Una Menos, es justamente eso, que el Ni Una Menos, por ejemplo, se expresa como manifestación colectiva, no como en derecho individual. O sea, comparémoslo y no se me enoja nadie. Cuando yo discuto el uso de la E o de la X, que yo lo hago, fíjense cuando mando un correo, cuando pongo la X, ¿sí? Esa es una discusión sobre un individuo, sobre su decisión individual, ¿sí? Que tiene toda la libertad de hacerlo. Y el Ni Una Menos no es sobre su decisión individual, es sobre su derecho colectivo, ¿sí? Cuando hablo de la interrupción del embarazo, aparece como una decisión individual, aparece, no dije que lo es, aparece como decisión individual, ¿sí? No como manifestación colectiva. Entonces, ahí es donde tiene fuerza. Fíjense que cuando aparece la pastilla anticonceptiva en los 60, no es expresada como una decisión individual, es como un derecho de las mujeres, ¿sí? O sea, así, en amplio. Cuando aparece la interrupción del embarazo, no aparece como la discusión, el eje de la discusión aparece de manera individual. O sea, eso es la globalización, ¿sí? Es la individualización de los debates, ¿sí? Entonces, yo tengo mi opinión y respeto la tuya, pero es una porquería. Eso es la red social, ¿sí? Las redes sociales son así. Nosotros elegimos quiénes son nuestros amigos y tenemos el derecho de los dictadores de eliminar de nuestras redes sociales a las personas que no nos gusta lo que opinan, ¿sí? Es como una nueva dictadura desde la red social. Esa es la globalización, ¿sí? Entonces el mundo ya no es como es, sino como yo quiero que sea, ¿sí? Entonces la globalización que nos propuso la paz mundial y la integración de las culturas construyó exactamente lo contrario. Construyó un mundo individualizado, rivalizado. Los fundamentalismos que tanto le molestan a muchos no surgen en cualquier lugar. Si el fundamentalismo árabe o panárabe surge fuertemente después justamente de la Guerra Fría, cuando la cultura norteamericana intenta, o europea y norteamericana, intenta instalarse casi por decreto en todo el mundo. Algo que, por ejemplo, en Argentina está relativamente incorporado, que es que todos tenemos que hablar inglés. En las escuelas en Argentina se habla inglés, o sea, el idioma es el inglés. Para que vean, la transición no fue tan barata. En los 90, lo que estudiamos en los 90, teníamos inglés, no de primero a quinto, teníamos de segundo a quinto, teníamos en 5 años de secundaria, de segundo a quinto teníamos inglés, ¿sí? 4 años. Pero en cuarto y en quinto teníamos, dependiendo de la orientación en mi escuela, los que hacíamos contables teníamos italiano y los que hacían programadores, o sea, sistemas, tenían francés, ¿sí? Y los que hacían impositivo, que era la tarde, me acuerdo, turno tarde, tenía portugués. Eso significa que no era un solo idioma, todavía. Sí, estaba el inglés ahí como prioridad y los otros idiomas todavía disputaban. Hoy desaparecieron los otros idiomas. Esa es la imposición cultural globalizada y a eso resisten las identidades como, por ejemplo, la cultura panárabe, la cultura china, que se resiste a incorporarse como una cultura que tiene que hablar inglés. O sea, esa es la lógica de la globalización. Somos un mundo unido, pero vos hablas mi lengua.
¿sí? Y mi lengua, socialmente y culturalmente, se practica en base al consumo. Un ejemplo tonto, si quieren, para esto, es que en esa coyuntura, varios de los músicos norteamericanos empiezan a cantar en castellano. Y eso no funciona. O sea, lo que buscan es imponerme a mí, a Bon Jovi, cantando en castellano. ¿Sí? Podría ser una lista larga, pero hay varios. Pero Bon Jovi es como el más conocido de esa época. Eso no funciona. Sin embargo, una reversión del modelo globalizante me va a ofrecer a Shakira cantando en inglés. ¿Sí? Me va a ofrecer a Ricky Martin cantando en inglés. Entonces ahí sí, porque lo que genera esa cosa es la empatía de ese es latino como yo. Entonces ahí yo me incorporo a ese mundo. De hecho, los árabes, que se les molesta a todos, sí aceptaron a la colombiana que canta en inglés y que baila como árabe. Es un producto más globalizado que Shakira no hay, ¿sí? Es la integración de todas las culturas en una versión global, ¿sí? Por internet, si quieren. Es más, la versión más global sería su sesión con Bizarrap, ¿sí? La colombiana que le canta a un español, ¿sí? En el estudio de un argentino. Que no sé si fue en Argentina o fue en Miami donde lo grabó. Pero si fuera en Miami sería más genial todavía en términos de globalización, ¿sí? Todo por internet. Esa es la lógica de la globalización, ¿sí? En uno de los textos tienen las 4 dimensiones en las cuales podemos reconocer la globalización. La cuestión técnica, que tiene que ver con esto, con el mundo online. La cuestión cultural, que tiene que ver con el triunfo del consumismo, ¿sí? La cuestión política, que es algo que cuesta que asumamos, pero que es así, que es el pseudo triunfo o el aparente triunfo de la democracia como único régimen político permitido dentro del capitalismo global, ¿sí? Eso es esencial para entenderlo. ¿Por qué? Porque eso significa que no hay otra vía. Entonces, somos súper democráticos, pero lo menos democrático que tenemos para ofrecerte es el régimen, porque no hay otra opción, ¿sí? Decirte que el régimen democrático es la única opción es lo menos democrático que se les ocurrió. Entonces, toda vía que no aparezca como democrática es tachada automáticamente como autoritaria. Entonces yo puedo decir que si Evo Morales fue elegido 4 veces, eso ya no es democracia. Ahora, si Angela Merkel fue elegida 4 veces, y pueden ir a buscar, que no estoy diciendo una barra basada, en Alemania eso es democracia, ¿sí? Eso se puede hacer en Alemania, no se puede hacer en Bolivia. Eso depende justamente del concepto de régimen democrático que impone justamente digamos, el nudo hegemónico de la cultura, que es Europa y Estados Unidos. La cuarta dimensión, que sería la ideológica, ¿sí? Que establece justamente el capitalismo triunfante como única opción frente a esto, ¿sí? Los valores de alguna manera del capitalismo, los valores de la supuesta igualdad, de la libertad de expresión, y como la libertad de empresa como los pilares de alguna manera de la sociedad del siglo XXI, donde el capitalismo ha sido triunfante. Incluso para los más progres que puedan estar escuchando estas clases y que más o menos sean kirchneristas, se van a encontrar que Cristina lo repite a cada rato: el capitalismo ganó. Entonces, si ella, que aparece como la Dalit de la progresía en la Argentina, me dice capitalismo ganó, me está diciendo que el pilar ideológico está en colmo, ¿sí? Es victorioso, no tengo otra opción. En base a eso, uno de los autores nos va a plantear algo muy interesante, que es la idea de que la globalización es un fetiche, ¿sí? Debe ser breve y no complicarme con qué es un fetiche. Uno puede extenderlo. El concepto, digamos, usado así, en la manera en que lo usa Kirch, en este caso, hace referencia a la noción que usa Karl Marx, ¿sí? Marx habla de fetichismo de la mercancía. Yo lo hago breve porque ustedes no tienen que estudiar fetichismo de la mercancía, así que voy a hacer breve. Y en pocas palabras lo que dice es que un trabajador produce durante todo el día mercancías, por ejemplo esta lapicera,
la va a producir durante todo el día y al final del día va a ir llega a casa, o es una tontería, se lo hago narrativamente para ser más cómodo. Llega a casa, su hijo dice, papá, tengo que comprar una lapicera para mañana ir a la escuela, cruza el kiosco enfrente y compra una lapicera. ¿Sí? Y lo interesante, en términos de marxería, es que compra la lapicera sabiendo la mercancía, no producto de su trabajo. ¿Sí? Esa es la capacidad del fetiche. El fetiche se presenta frente a mí ocultando lo que realmente es. No me deja ver que es fruto del trabajo. Entonces, yo suelo usar como un ejemplo simple para poder entender qué sería un fetiche. Es que a veces, por ejemplo en clase, vemos a nuestros compañeros como más inteligentes. ¿Sí? La inteligencia aparece como un fetiche, porque lo que hace es ocultar que atrás de ese compañero o compañera inteligente, ¿sí?, hay una persona que estudia más tiempo, ¿sí? Hay una persona que le dedica más tiempo al estudio, que duerme menos, que lee más tiempo, que hace cuadros, que ve videos, que pregunta, o sea, que hace otros ejercicios más complejos para poder acceder a ese conocimiento. Y gracias a esa disciplina que tiene, obtiene X nota o X participación en clase. Y para otros, eso se expresa en inteligencia. Y incluso su docente entiende que es un estudiante inteligente, ¿sí? Entonces, esa inteligencia lo que hace es ocultar lo que se llama trabajo acumulado, ¿sí? La cantidad de trabajo que tiene acumulado ese resultado. Ahora, ¿por qué la globalización es un fetiche? Si después de toda esa explicación, porque lo que hace la globalización es ocultar, ¿sí?, una cantidad de cosas. Y básicamente es que lo que oculta la globalización es que solamente una nueva etapa, ¿sí?, de acumulación capital. Wow, miércoles. ¿Qué tiene que ver? Bueno,